Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos a terminar de ver este tema 9. Vamos a ver una cosa que se llama el estado del bienestar. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es el punto 5 de vuestro tema 9. Hasta ahora hemos visto lo más duro de este tema quizás sea el cómo se calcula el IRPF y nada, la clase anterior la hice un poco larga simplemente por recordar cómo se calculaba ese IRPF. Si quitáis esa parte, lo que estuvimos viendo de desigualdad y renta no nos ocupa más allá de 25 o 30 minutos. Y ahora para acabar este tema, pues espero no enrollarme mucho más de ese tiempo, ¿no? Porque entiendo que tenéis más asignaturas, que tenéis más cosas y que las clases tampoco no las hago tan largas. Es que normalmente me gusta que participéis y me gusta que habléis. Este es un tema del que también me gusta que participéis y me gusta que os expreséis, ¿no? ¿Qué es esto del estado del bienestar? Esto del estado del bienestar, aquí no lo pone, pero tiene su justificación histórica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, del periodo de entreguerras, de la Segunda Guerra Mundial, que es algo que se estudia en historia del mundo contemporáneo, es algo que más o menos veis vosotros. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre los estados surge una especie de compromiso, una especie de acuerdo sí, de compromiso, una especie de compromiso por el cual van a intentar hacer todo lo posible por no cometer los errores del pasado y no volver a esas guerras mundiales que significaron pues tanto dolor y tanto sacrificio innecesario por parte de las personas que lo sufrieron, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Uy, perdonad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues de alguna forma lo que tratan de hacer, es unido también al crack de la bolsa de Nueva York de 1929, lo que se trata de hacer es de dotar al sistema, de dotar a la ciudadanía, de dotar a las personas de cierta seguridad, ¿vale? El estado del bienestar, aquí tal y como tenéis definido, es una concepción que considera responsabilidad del Estado conseguir el pleno empleo, un sistema de seguridad social para toda la población, la generalización de servicios básicos de educación y sanidad y la garantía de un nivel de vida digno. Es lo que os digo, todo esto nace como consecuencia de las guerras mundiales, todo esto nace como consecuencia de un compromiso y todo esto lo que viene es a dar respuesta a que todos los ciudadanos son iguales y a todos los ciudadanos se les trata de dar pues una serie de igualdad de oportunidades para que puedan acceder a lo largo de su vida a desarrollarse plenamente, ¿vale? Y el ejemplo más claro sois vosotros. Vosotros sois el exponente más claro de este estado del bienestar. Todo el mundo recibe una educación con el fin de poder desarrollarse desde el punto de vista educativo y que tengan acceso al mismo nivel de oportunidades que otras personas que disponen de más recursos. ¿Vale? De esta forma se ofrece una educación pública, inclusiva, para todos, de manera que todos estos materiales, todos estos contenidos están a vuestra disposición y os van a permitir desarrollaros el día de mañana en el área que vosotros queráis, en el área que vosotros consideréis que es la más adecuada para vuestros intereses. De esta forma, este concepto, esta idea de igualdad de oportunidades es lo que hay detrás del estado del bienestar. De alguna forma lo que hacemos es ofrecer esa seguridad que de otra manera pues no la tendríamos. ¿Qué más ofrecemos dentro de ese estado del bienestar? Pues ofrecemos una sanidad básica, se ha ido desarrollando con el peso de los años, ya no es tan básica como en un origen, es decir, es una sanidad que recoge prácticamente todas las especialidades que tienen que ver con nuestra salud. Y lo que hacemos es, de alguna forma, cubrir todas aquellas cosas que nos puedan pasar. Si tuviéramos que hacerlo de forma individual, como pasa en Estados Unidos, o tienes un seguro privado o la sanidad no te atiende, y lo que hacemos de esta forma es que cualquier evento que pueda estar relacionado con nuestra salud, tenerlo cubierto, desde una enfermedad grave hasta el nacimiento de un hijo. Es decir, son cosas caras que tienen un coste. No solamente es un coste de infraestructuras, es un coste de tecnología, es un coste de máquinas, sino que es un coste de personas, de mano de obra trabajando para darnos ese servicio para todos. En definitiva, el estado del bienestar trata de ofrecer una seguridad, trata de ofrecer un cierto respaldo a los ciudadanos para que se sientan, no solamente para que se sientan bien, sino para que desarrollen un nivel de vida que se considera digno, que se considera adecuado o que se considera mínimo, ¿vale? Que lleguemos todos a unos mínimos establecidos.
Y entre uno de esos los objetivos que persigue el estado del bienestar es el nivel de pleno empleo, es decir, que todos tengamos trabajo. Es algo que es difícil de conseguir, es decir, hay determinados niveles de paro que no se pueden eliminar, pero sí que es cierto que el Estado persigue o de alguna forma trata de incentivar el crecimiento de las empresas, con ese crecimiento de las empresas que se genere empleo y con esa generación de empleo que todos tengamos trabajo, de forma que podamos generar una renta, que esa renta nos permita consumir y que ese consumo nos permita tener un nivel de vida, como pone ahí, un nivel de vida que consideramos digno. Bien, ¿quiénes son los beneficiarios del estado del bienestar? En el primer grupo nos encontramos los gastos por prestaciones de carácter contributivo. Sus beneficiarios son aquellos que han contribuido previamente con sus cotizaciones a la seguridad social de un determinado periodo de tiempo. En este grupo incluimos las pensiones contributivas por jubilación, las prestaciones por desempleo o por incapacidad temporal. Es decir, ¿quién se beneficia en primer lugar del estado del bienestar? Todas aquellas personas que pagan impuestos y a consecuencia de dichos impuestos, pues a cambio reciben una serie de beneficios, una serie de prestaciones sociales, que son las que hemos visto anteriormente. ¿Me quedo embarazado? Bueno, pues ya sabemos que al quedarse uno embarazado, especialmente la mujer, por un lado tenemos el riesgo, por otro lado tenemos el periodo que dura la baja una vez que se produce el nacimiento del bebé, luego tenemos un periodo de lactancia. De alguna forma lo que tratamos de hacer es proteger ese nacimiento, proteger esa circunstancia. Es decir, por todos es conocido que la madre y el padre tienen que estar junto al niño en el momento del nacimiento y de alguna forma entre todos, como por esa circunstancia podemos pasar alguno en un momento determinado o podríamos querer pasar alguno en un momento determinado y además el Estado debe de incentivar y debe de hacer que se produzcan esos nacimientos para mantener este estado del bienestar con los impuestos de generaciones futuras, pues se hace todo lo posible por proteger a las personas en esa circunstancia. ¿Dónde más les protegemos? Cuando se quedan sin trabajo. Al quedarme sin trabajo, sabéis que si te han despedido eh, y acudes a la oficina del SEPE y tienes cotizados una serie de años, te va a corresponder pues cobrar una prestación por desempleo hasta un máximo, tanto en tiempo como en cantidad. Pero durante ese periodo tú vas a estar cobrando tu prestación por desempleo. También es cierto que durante ese periodo te pueden llegar ofertas de empleo y no las puedes rechazar, porque en el caso de que rechaces una determinada cantidad de ofertas de empleo, pues pierdes esa prestación por desempleo. Ya no estás demostrando que la necesitas, ¿vale? Esa prestación por desempleo la cobras para reinsertarte nuevamente en el mercado laboral. Y esa prestación por desempleo es un incentivo que pone el Estado para que cuando estés trabajando lo hagas de forma legal. La cotices, la trabajas, devengas o devienes el derecho a poder cobrarla y en el momento en el que te despiden, pues puedes acceder a ella. Si no lo has trabajado, si no lo has cotizado, pues es lógico que no puedas acceder a ella, que no te la paguen, ¿vale? De alguna forma te protegemos a ese trabajador que es despedido y como consecuencia de ese despido puede acceder a esa prestación por desempleo. Es más, ahora con todo el tema del coronavirus, con todo este tema de la pandemia, hay muchas empresas que están empezando a plantear los ERES y los ERTES. Es más, si entráis por internet, bueno, aquí ahora lo veremos tranquilamente, que también me he puesto una noticia para ver ahora con vosotros. Si entráis por internet y ponéis la palabra ERTE, y os vais a las noticias, vais a ver que es la palabra de moda del día, ¿no? Fijaros, casi todas las noticias que tienen que ver con el día de hoy estamos a 25 de marzo, Radio Televisión Española, la duda más frecuente de los trabajadores ante un ERTE, los afectados por un ERTE, más de medio millón de trabajadores afectados por un ERTE. ¿Esto qué significa? Bueno, aparte de que las empresas tienen recursos para poder ajustar sus beneficios, o mejor dicho, para poder ajustar sus costes en función de los ingresos que están teniendo en ese momento en la economía, el Estado les ofrece la posibilidad de que puedan regular de alguna forma el número de trabajadores que tienen en su plantilla. Bien, un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal. Es por una parte de tiempo, es decir, no te van a despedir de forma indefinida. Lo que hacen es cuánto dura el año, 12 meses. Venga, pues entonces de esos 12 meses, ¿cómo me va a afectar a mí la crisis del coronavirus? Pues resulta que los ingresos se han reducido tan drásticamente que es como si durante un mes y medio yo no estuviera recibiendo dinero o como durante un mes no estuviera recibiendo dinero. Las empresas realizan los ajustes adecuados, ajustan su oferta en función de la demanda que tienen en ese momento, que está totalmente condicionada
por la situación que estamos viviendo de la pandemia y determinan que si no tuvieran que pagar los sueldos de sus trabajadores durante un mes y medio, durante 2 meses, pueden mantener operativa su función, su actividad productiva, ¿vale? Recordad que un empresario adelanta dinero. Ese dinero está metido dentro de la empresa y solamente cuando hemos generado beneficios podemos mantener el pago de los factores productivos. Y dentro del pago de los factores productivos, ahí estamos nosotros, están los salarios de las personas. Por tanto, si una empresa no puede garantizar el pago de esos factores productivos porque no genera ingresos, se les ofrece la posibilidad de presentar un ERE, que es un expediente de regulación de empleo definitivo, o un ERTE, que es un expediente de regulación de empleo temporal, que dadas las circunstancias en las que estamos, está más que justificado. ¿Qué pasa si te despiden en un ERTE? Te vas a la calle, te dan de baja y te vas a la calle durante un mes y medio, 2 meses, lo que sea. ¿Qué hace el estado del bienestar en este caso? Todas aquellas personas que hayan estado dadas de alta en la seguridad social, que hayan estado trabajando de forma legal en la empresa, que tengan su contrato, que tengan su nómina, que tengan todo en regla, en el momento en el que se presenta el ERTE y te vas a la calle durante un periodo determinado, te puedes ir a la oficina del SEPE, incluso la empresa puede llegar a gestionarlo, que esto es donde realmente se ofrece el servicio completo a los ciudadanos, especialmente a los trabajadores. Te puedes ir a la oficina del SEPE y decir, vengo de un ERTE y yo quiero cobrar mi prestación por desempleo el tiempo que no esté trabajando en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Te lo paga. ¿Cuál es la diferencia? El trabajador pierde algo de dinero. Está claro que no vas a cobrar todas las vacaciones, no vas a cobrar toda la paga extraordinaria, no vas a cobrarlo todo, ¿vale? Vas a cobrar además un salario mínimo. A partir de ahí se calcula tu bruto, se hacen unos descuentos. No sé, a lo mejor vas a estar cobrando pues 1.350, 1.400 euros. Estoy hablando como muchísimo. Ni siquiera lo tengo claro. Mirar, los afectados por un ERTE cobrarán entre 500 y 1.400 euros. Si abrimos, seguramente este dinero que te ponen aquí en el correo, que lo primero que tengo que mirar que el correo sea una fuente española. Bueno, sí, apretado este coronavirus. Em, Tachán, magia, se abrió, ¿vale? Los afectados por un ERTE cobrarán entre 500 y 1.400 euros al mes de paro, ¿vale? Aquí hablan de las condiciones, pues igual no tendrás derecho a indemnización. Bueno, y será el SEPE quien le dé directamente el alta en esta prestación. Tú llegas con tu ERTE, entonces el SEPE te da de alta y durante el periodo que dure ese expediente de regulación de empleo, pues tú cobras. Yo imagino que los 500 será un mínimo que no llegue al mes completo, a lo mejor, por ejemplo, que sea medio mes, y 1.400 será el máximo, ¿vale? Porque más de ese dinero no se puede cobrar, porque la prestación por desempleo establece un máximo que está en función del salario mínimo, ¿vale? Entonces el Estado lo que hace es ofrecerte esa posibilidad, de forma que aquellas personas que sean despedidas, ¿vale? No van a su puesto de trabajo, van a perder vacaciones, van a perder lo que os ponía aquí, el día de mañana cuando les calculen la indemnización, van a perder pues una serie de circunstancias, una serie de beneficios simplemente porque se corta su relación con la empresa en este momento determinado y luego posteriormente se vuelve a reanudar. Pero de alguna forma lo que hace el Estado es, pues mira, no es que no pase nada, sino que durante este tiempo que vas a estar fuera de tu empresa, reconozco que vas a tener que seguir alimentándote. Fijaos tú qué locura, ¿eh? La gente come, tiene la fea costumbre de comer. Había un chiste muy malo que decía uno que después de que el burro se me acostumbró a no comer, va y se muere. Pues claro, la gente pues tiene la fea costumbre de comer. Pues entonces eso el Estado te lo reconoce y te dice, pues no, nada, no ocurre nada. Estamos en la situación en la que es, los ingresos han bajado, las empresas tienen que ajustar sus plantillas porque si no, de otra forma no pueden mantener la actividad productiva porque el dinero no se reproduce de forma espontánea en ningún sitio, ¿vale? Y como consecuencia de eso, pues lo que hacemos es, vale, te lo reconozco, despídeles y yo como estado del bienestar, como he recaudado ese dinero en sus nóminas, he recaudado ese dinero en sus cotizaciones, que si no lo sabéis, una parte la paga la empresa y otra parte la paga el empleado, pues lo que hace el estado del bienestar, de alguna forma, lo que hace la administración a través del servicio de empleo público es, bueno, pues toma, cobra este dinero y durante ese tiempo estás cubierto, ¿vale? Por tanto, uno de los beneficiarios del estado del bienestar son todas aquellas personas que han cobrado
o son todas aquellas personas que tienen derecho a cobrar una prestación social porque anteriormente han hecho sus contribuciones. ¿Quién más tiene derecho a beneficiarse del estado del bienestar? Pues en un segundo lugar tenemos las prestaciones de carácter universal, que tenéis en el caso de la educación y la sanidad. En el caso de la educación está claro, es decir, vosotros no habéis pagado nada por impuestos, lo han pagado las personas que están por encima vuestra, por decirlo de alguna forma, vuestros tutores legales, vuestros padres, pero tenéis derecho a recibir esa educación, ¿vale? Y por otro lado pasa algo parecido con la sanidad. No te van a mirar si tienes derecho a, uy, no, tendrías que tener más años cotizados en la Seguridad Social para que te podamos operar de corazón. Te faltan 2 días, vente dentro de 2 y entonces no. Simplemente es una prestación de carácter universal. ¿Estado de alta? Sí, bueno, pues ya está. Lo que tú no has cotizado hasta este momento no se tiene en cuenta porque esta prestación es de carácter universal. Otro lo habrá cotizado antes por ti y lo quitamos de ahí para poder operarte a ti en este momento. Una operación de corazón, una operación de, yo qué sé, lo que sea. Vamos a hacerte un TAC, vamos a mirar cualquier cosa. Es decir, hay determinadas intervenciones dentro de la sanidad que son caras, que cuestan mucho dinero. No vamos a mirar si lo has cotizado o no lo has cotizado. Lo importante es darte el servicio. Y para eso el estado del bienestar lo que hace es que cobro impuestos de todos, de determinadas circunstancias, no como en estas, que si lo has cotizado lo cobras, es decir, este primer grupo de las prestaciones de carácter contributivo, sino que estas que son de carácter universal, vale, sí. En este caso, sí lo vas a cobrar independientemente de que lo hayas cobrado o no lo has cobrado, ¿vale? Y por último, tenemos el grupo formado por las prestaciones de carácter compensatorio para aquellas personas que no tienen derecho a una prestación por desempleo, por ejemplo, pero sí tienen derecho a un subsidio. Pensiones no contributivas para aquellas personas que no han cotizado previamente, pero que le reconocemos pues una pensión mínima para cuando se jubilan. O viviendas de protección pública, aquellas que fabricamos, que hacemos y que de alguna forma se las damos a aquellas personas que no llegan a las rentas mínimas o personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, ¿vale? ¿Por qué son de carácter compensatorio? No forman parte de las prestaciones de carácter universal, sí formarían parte de las prestaciones de carácter contributivo, pero reconocemos que hay determinadas personas que no llegan a un mínimo. Y como no llegan a un mínimo, pues les vamos a completar, a complementar de alguna forma, ¿vale? Es el caso del subsidio. No tengo derecho a recibir una prestación por desempleo porque a lo mejor ya la he consumido. A lo mejor ya he estado 2 años buscando trabajo y no lo he encontrado. Bueno, me estaba caqueando ahí con mi forma. 2 años aquí, living la vida loca. Bueno, vale, te lo compro. Y luego, posteriormente, ya no tienes derecho a cobrar una prestación por desempleo, pero tus ingresos no justifican de alguna forma o tus ingresos no te permiten tener pues una vida que se considera, entre comillas, digna, porque no llegas a unos mínimos establecidos. Bueno, pues en ese caso tienes derecho a cobrar una prestación un subsidio por desempleo, ¿vale? Es decir, no sería la prestación por desempleo, sino que sería un subsidio, simplemente porque reconocemos, te compensamos de alguna forma, ya has agotado lo que te correspondía cobrar, que era la prestación, esta la que tenéis aquí en el apartado 1, es decir, la prestación de carácter contributivo, ya la has agotado, pero te reconocemos que como no llegas a esos niveles mínimos de renta, pues tienes derecho a cobrar un subsidio, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un chiste sobre el estado del bienestar. Aquí tenéis, pues bueno, están tirando camas de hospital porque por otro lado el lastre del estado del bienestar son los enchufados, los organismos, el Senado. Bueno, esto es un chiste que salió si no recuerdo mal, en un periódico catalán. Y nada, pues de alguna forma lo que critican, lo que dicen es que un buen uso que se puede hacer del estado del bienestar, que es este que tenéis aquí, proteger a los ciudadanos y salvaguardarles y de alguna forma eh, darles cuando la cosa va mal, darles cuando la cosa vienen mal dadas, como puede suceder ahora, en el caso de los ERTES y de la prestación por desempleo y que el Estado lo cubre, es un buen ejemplo. Pues en determinadas ocasiones, pues por un mal uso que pueden estar realizando los políticos o la administración directamente, podemos estar lastrando el dar ese servicio, ese bien público de sanidad, de educación, pues a estas personas, ¿no? Durante la crisis del 2008 los recortes han sido inevitables. Es más, me encuentro que muchos de vosotros habéis vivido en crisis. Es decir, estáis en cuarto de la ESO, tenéis 15, 16, 17, no sé si alguno tendrá incluso ya los 18 años o estará a punto de cumplirlos. La crisis del 2008 fue hace 12 años. Con lo cual,
los que tenéis 16 teníais 4. Para vosotros la crisis es, pues yo qué sé, como Bob Esponja o como cualquier otra cosa. Es decir, es algo habitual que vemos dentro de la tele. Bob Esponja no es por llamaros infantiles, sino porque es algo que forma parte de vuestro recuerdo de infancia. Es algo que tenéis ahí metido en la cabeza y decís, crisis. Ah, sí, pues sí, vivíamos. Sabemos lo que es eso, ¿no? Incluso hasta los que tenéis 18 años teníais 6. Es decir, es una edad donde estáis empezando a tener vuestro primer conocimiento. Es decir, prácticamente habéis vivido con crisis desde que, desde que tenéis uso de razón, ¿no? Esa crisis, de alguna forma, el Estado pues, interviene, intenta justificar los salarios, intenta justificar el empleo, intenta trabajar de alguna forma para revertir esa situación, ¿no? Es decir, justificamos la intervención del Estado porque estamos en un momento de recesión y en ese momento de recesión pues hay que desarrollar una serie de medidas para que la economía se reactive. Y en el caso de España, pues no parece que la economía se termine de reactivar, no parece que la economía termine de salir a flote, no parece que la economía termine de, ya más ahora con la situación que tenemos, casi que estamos igual que estábamos, no terminamos de ir a ningún sitio, ¿no? Entonces, una de las grandes críticas que se hace a este estado del bienestar, a esta economía basada en el estado del bienestar, pues es todo este lastre, ¿no? Todas estas cosas que aparecen, todos estos organismos que no saben muy bien para qué son, todos estos enchufados que al final lo que hacen es vivir del dinero, del impuesto de los demás. Claro, todas estas teorías pues se desarrollan. Si tenemos un estado del bienestar para que las cosas funcionen mejor y estoy pagando impuestos para que las cosas funcionen mejor y resulta que a medio, largo plazo me estoy dando cuenta de que esto no termina de funcionar todo lo mejor que debería, pues al final, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues un factor determinante para garantizar el estado del bienestar no solamente es hacer un buen uso del sistema, sino es el crecimiento económico o la creación de empleo. Es decir, si somos capaces de mantener con impuestos todo lo que tenemos a día de hoy, aparte de hacer un buen uso de esos impuestos, podremos mantener el estado del bienestar, ¿no? Ya os hablaba, el tener trabajo o no provoca desigualdad y el aumento del empleo fortalece el estado del bienestar, simplemente porque se paga bien impuestos. Lo que tenéis aquí. Cada nuevo contrato de trabajo genera ingresos para el Estado en forma de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. A ver, yo no estoy defendiendo más de lo mismo, ¿vale? Porque al final son puntos de vista que pueden que pueden, yo no digo confundirse, pero sí que pueden llevarse a, pues a lecturas políticas. O sea, yo no estoy defendiendo que esto se mantenga o que esto no se mantenga. Lo único que está claro es que un estado del bienestar, tal y como hoy lo conocemos, independientemente de que en España sea un 35% de presión fiscal y en Francia prácticamente nos vayamos al 50%, y estoy hablando solamente de Europa, no os he metido el caso de Estados Unidos, que me imagino que su presión fiscal será muy parecida a la nuestra. Yo no estoy hablando, no estoy defendiéndolo, simplemente lo que estoy diciendo es que la única forma de financiar el estado del bienestar es pagando impuestos. Si el día de mañana lo que nuestra sociedad decide es que cada uno se la ventile, que cada uno decida qué es lo que tiene que hacer con su dinero y que no tenemos por qué estar pagando impuestos para mantener nada de nadie, pues eso será lo que tengamos, ¿no? Será una sanidad parecida a la que tenemos en Estados Unidos. Pues hay una sanidad privada, hay una serie de hospitales y lo que hacemos es que a partir de lo que pagan los ciudadanos a la sanidad privada podrás ir a unos hospitales o a otros, tendrás unos especialistas u otros. Bueno, cada uno se paga lo suyo. ¿Entendéis? ¿Es mejor? ¿Es peor? Adivina, ¿vale? En un lado tenemos sus ventajas, tenemos sus inconvenientes, es decir, ya ha pasado suficiente tiempo desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y decidiéramos desarrollar este estado del bienestar para saber cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene un sistema y que tiene el otro. La principal ventaja que tiene un estado del bienestar es que todos pagamos lo de todos. Con lo cual, esto es como una comunidad de vecinos donde pagamos un sistema de seguridad, donde pagamos una vigilancia. Si cada uno tuviera que pagar su vigilancia, tendría un coste más elevado que asumir un pago de vigilancia de todos, para todos, donde a lo mejor en lugar de contratar de forma individual dicha vigilancia, pues contratamos una vigilancia para toda la comunidad. Lo que te dice el sentido común es que el coste asociado tiene que ser mucho menor, simplemente por las sinergias que se producen a la hora de pagar todo entre todos, ¿no? O, no sé, por ejemplo,
Eso se refiere a las ventajas, ¿no? La ventaja del estado del bienestar es que lo que pagamos entre todos, en teoría, tiene que salir más barato que si lo pagamos de forma individualizada. Pero claro, ¿cuál es la gran desventaja que tiene este estado del bienestar? Tenemos que dejar nuestro dinero en manos de otros. Y tenemos que confiar que eso otro que van a estar haciendo esas personas, esos gestores que tienen mi dinero porque han recogido en impuestos, que esa finalidad que le están dando al estado del bienestar sea la correcta, de forma que ellos no se queden con nada, de forma que no haya corrupción y si la hay que sea lo más pequeña posible. Eh, claro, las dos cosas juegan una en contra de la otra. Por otro lado, claro, la gran ventaja de no tener estado del bienestar. Cada uno se gestiona su dinero, a tuyo, tú haz lo que quieras con ese dinero, lo que te dé la gana y gástatelo en lo que te apetezca. El gran inconveniente es que seguramente, esa gestión autónoma de ese dinero, sin tener en cuenta la intervención de políticos, de administración, de Estado, de lo que sea, en teoría te dice que te vas a gastar más dinero que si lo hicieras de forma global, es decir, que si lo hicieras por parte de toda la sociedad. ¿Cuál es uno de los grandes inconvenientes que yo veo? Pues que por mucho que tú te pongas a buscar qué es lo que se hace con mis impuestos, no tenemos ni idea, pero ni idea de lo que yo he aportado por impuestos, lo que he recibido a cambio. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Es decir, yo siempre os hago la misma cuenta. ¿Cuántas veces habéis ido al médico? ¿Cuánto pagáis por impuestos? Pues yo que sé, a lo mejor podemos estar pagando por impuestos 10.000 euros. Ya habéis ido al médico una vez. Y si la educación ya me ha dicho este tío que son 5.000, ¿dónde están los otros 5.000? Pero espérate, los 5.000 míos. Que en realidad para el resto de la población son 3.000. Entonces mis padres trabajan los dos. Bueno, pues entonces si los dos son 5.000, no es sobre 100.000, son 5.000 sobre los 20.000 que mis padres están pagando por impuestos. ¿Dónde están los otros 15.000? ¿Realmente se justifican los otros 15.000 por, yo qué sé, por carreteras, por infraestructuras, por sanidad, por esas prestaciones sociales, por si acaso me quedara sin trabajo, sin empleo o me pasara cualquier historia? ¿Realmente cuando me jubile voy a estar recibiendo más dinero o menos dinero del que he aportado? Claro, todas esas cosas no existe una transparencia, es decir, no existe un cálculo claro. Es decir, yo he podido estar aportando prestaciones sociales a lo largo de toda mi vida hasta los 65 años que me jubile y resulta que me da un jamacuco con 68 años y solamente he cobrado por 3 años pensiones. Seguramente he pagado muchísimo más, pero muchísimo más habré pagado por contribuciones a la seguridad social. Habré estado pagando muchísimo más a lo largo de mi vida que lo que he recibido solamente en esos 3 años. Lo que ahora también tenemos la situación contraria. He trabajado solamente los 15 últimos años de mi vida, no he trabajado más para cobrar la pensión mínima, porque sí, porque me ha dado, o sea, así me ha ido la vida, así han sido las circunstancias, no he podido hacerlo de otra manera, y resulta que me jubilo con 65 y no me da el jamacuco hasta un día que me meto en la cama y al día siguiente no me levanto con 98 años. Y dicen, la madre que me parió, has estado 33 años cobrando una pensión cuando solamente has cotizado durante 15. ¿Es mantenible? ¿No es mantenible? Todo este tipo de cosas se puede seguir. Pues claro, estas son las dudas que surgen con respecto al estado del bienestar y a día de hoy, pues no es que lo tengamos en tela de juicio, pero sí que es cierto que no queda más remedio que para mantenerlo, cobrar impuestos. Y mirar, por ejemplo, aparte de esto que os he puesto de los afectados del ERTE, antes de que todas las noticias que circulan por Internet estuvieran relacionadas con el coronavirus, pues resulta que tenemos otro tipo. Fijaros, esta es posterior y esta es anterior. Tiene que ver con la presión fiscal, que es lo que hemos visto en el punto 4, y tiene que ver con el estado del bienestar. Es decir, aquí tenemos a Montero, está nuestra ministra de Hacienda, y tras un año de inactividad, el gobierno, este año de inactividad a lo que se refiere es a que, como no hemos tenido gobierno hasta hace relativamente poco tiempo, claro, no podía aprobar ni presupuestos, ni impuestos, ni nada, simplemente porque no había gobierno. Bueno, pues el gobierno prepara una subida fiscal múltiple sobre grandes empresas, rentas altas, tecnológicas, transacciones financieras, diésel. Es decir, todo esto está muy bien, ¿no? Impuestos a las grandes empresas, fenomenal. Impuestos a las rentas altas, que pague el que más tiene. Impuestos a las tecnológicas, bueno, todos aquellos que desarrollen innovaciones y todos aquellos que desarrollen cosas, pues resulta que ahora también me voy a plantear cobrarle impuestos. Aquí ya no lo veo tan fenomenal,
Porque a lo mejor todas estas tecnológicas me dicen, pues mira, me voy de España y me voy a otro sitio donde no solamente no tengo que pagar impuestos, sino que me dan ayudas. Transacciones financieras, fenomenal. El diésel, también fenomenal, ¿no? Vamos a incentivar, pues eso, que definitivamente nos compremos un coche eléctrico y ya terminemos de contaminar. Pero también se plantean subir los impuestos ¿en qué? En billetes de avión, en el uso de plásticos, nuevamente en los tabacos, en las casas de apuestas e incluso en la comida basura. Fijaros, todo esto último que tiene que ver con tabaco, incluso el plástico, como con el diésel, las casas de apuestas, incluso la comida basura, tiene que ver con externalidades negativas. De alguna forma, el Estado lo que hace es que pongo impuestos para evitar malos comportamientos. ¡Ah! ¿Malos comportamientos? Sí. El tabaco, no fumes, porque el fumar pues tiene un gasto sanitario, te guste o no te guste. Las casas de apuestas, ¿por qué? Porque las casas de apuestas pues, hay una oportunidad brutal para blanquear dinero. Es una oportunidad increíble por parte del Estado para recaudar dinero. Hay un montón de dinero que se apuesta. Es más, en San Martín de la Vega tenemos 3 casas de apuesta y creo que me dijisteis una vez que en Aranjuez había, no sé si me dijisteis 7, 8, había un montón. Por tanto, es una fuente de ingresos potencial para el Estado. Debe de meter mano. Y de alguna forma también evitamos esa puerta abierta al blanqueo de capitales, ¿no? E incluso la comida basura. La comida basura, claro, la comida basura también, como el tabaco, tiene un gasto sanitario. Es decir, si comemos mal, no nos cuidamos y, por ejemplo, tenemos problemas de colesterol, pues tenemos que acabar en el endocrino, en el nutricionista o tenemos que acabar en el sistema sanitario porque sí, porque no queda más remedio que tratarnos de esas cosas, ¿vale? Por tanto, el estado del bienestar lo mantenemos con impuestos. Y fijaros, esta noticia es del 1 de marzo, ¿no? Antes de que todo esto se nos fuera de las manos, por decirlo de alguna forma. Y en una noticia posterior, del 22 de marzo, es decir, hoy es miércoles para mí, 25, pues esto es del domingo, dice, los expertos creen que el parón de la economía provocado por la epidemia trae consigo una caída abrupta de ingresos y un incremento de gastos que España no está en condiciones de afrontar. Los recortes volverán a ser inevitables. Claro, si la economía para, si yo no puedo seguir produciendo al mismo nivel que estaba produciendo anteriormente, si los ingresos dejan de llegar a mi bolsillo, simplemente porque nos quedamos confinados en casa, simplemente porque no hacemos consumo, no hacemos gasto, porque la crisis provocada por esta pandemia, por el coronavirus, así lo exige, porque a día de hoy tenemos los servicios mínimos. Es decir, están abiertas las cadenas de alimentación, están abiertas las tiendas, pero ya las empresas, las fábricas, vosotros mismos estáis en casa. Estamos evitando de alguna forma la propagación de ese virus, de esta pandemia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todas esas personas que están en su casa no están produciendo. Por mucho que queramos hacer teleasistencia, podemos que queramos hacer las clases online, virtuales, teletrabajo, hay una cosa que yo no puedo hacer en casa. Yo por mucho que quiera hacer teletrabajo y por mucho que sea el tío más brillante del mundo, yo en mi casa no puedo hacer un coche. Ni puedo hacer un frigorífico, ni puedo hacer una lavadora, ni puedo hacer una serie de cosas, ¿vale? Por tanto, todas esas personas que están en su casa no están produciendo. Y todo ese dinero que no se está produciendo no está pagando impuestos. Y ese no pagar impuestos significa no estar manteniendo lo que a día de hoy se conoce como estado del bienestar. Eso no se mantiene solo. Además, encima recordemos que España arrastra una deuda, ya casi esto es, yo qué sé, esto ya es como una enfermedad, es crónico. Es decir, nosotros ese déficit público que tenemos lo financiamos con deuda. No somos capaces de ahorrar y pagar un cachito. No, no, lo financiamos con deuda. Por tanto, si no genero impuestos, no genero ingresos. La economía está parada, no genero ingresos. Al no generar ingresos, no llegan impuestos. Y si no llegan impuestos y encima resulta que tengo la deuda que tengo tras de mí para poder mantener todo esto que conocemos como el estado del bienestar, inevitablemente lo que empiezan a decir las noticias, lo que empiezan a decir estos expertos economistas es que es inevitable tener que realizar nuevamente recortes o subir los impuestos. Porque si no, esto que tenemos ahora mismo entre manos, esto que a día de hoy estamos financiando, no vamos a poder financiarlo. No producimos, no pagamos impuestos, la gente cobra una prestación por desempleo porque las empresas, junto con el gobierno, han decidido que lo mejor es llevar a cabo un ERTE y proteger a esas personas en ese momento que no van a estar cobrando de la empresa, pero sí van a estar cobrando del Estado, llega un momento que ese dinero se acaba, se agota. Es más, ahora mismo todo el mundo que no está en su casa
Lo más normal, si no está en su casa, es que está afectado por la epidemia. Al estar afectado por la epidemia están los hospitales. En los hospitales ahora mismo tenemos un gasto también muy elevado como consecuencia de atender a todas esas personas que están enfermas. Todos esos gastos se están produciendo a día de hoy. Es dinero que está saliendo del bolsillo de los contribuyentes. Pero claro, si por otro lado el Estado no está ingresando, el gasto que se genera es mayor. Por tanto, es inevitable subir impuestos como nos han planteado y es inevitable plantear recortes, de manera que podamos seguir manteniendo este estado del bienestar, ¿no? Y es aquí la noticia que tenéis en el expansión.com. Es un diario que la verdad que tiene bastante, las noticias que vienen sobre economía pues están bastante bien, con su sesgo político, pero bien, se pueden leer. Bueno chicos, corto aquí la clase, no me enrollo más, simplemente lo que tenéis que saber, lo importante del estado del bienestar es qué es esto del estado del bienestar. No os pido todo lo anterior, simplemente que sepáis que viene como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de todas las cosas que pasaron en el periodo de entreguerras y en la Primera Guerra Mundial y de intentar dotar a la ciudadanía, a la gente, de cierta seguridad con respecto a, pues, a vivir en un determinado lugar. Esa seguridad pues se consigue pues con el pleno empleo, con educación, con sanidad, cosas que a día de hoy a nosotros nos parecen básicas, pero que en cualquier otra parte del mundo, como vimos en la prehistoria del tema uno, que en cualquier otra parte del mundo, pues no son necesidades básicas. Aquí, para nosotros, para un país desarrollado, la educación se considera algo necesario, imprescindible. En otros países donde no tienen ni para comer, pues la sanidad o la educación que diga no es algo básico. La educación es algo que ya llegará cuando tenga que comer. Pero aquí, como os acordáis, además lo puse, no sé si lo puse en un examen o lo puse en una actividad. Cuando tenemos la tripa llena, las necesidades cambian, ¿no? Es decir, no tengo esas necesidades fisiológicas de comer. Ya empiezo a preocuparme por otras cosas. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Con el estado del bienestar consideramos básicas determinadas cosas que en otras partes del mundo pues no se ven como básicas, como por ejemplo puede ser la educación. ¿Quién se beneficia del estado del bienestar? Los que contribuyen con impuestos. Por otro lado, tenemos una serie de prestaciones universales, como la educación y la sanidad. No hace falta haberlo contribuido para poder recibirlo. Sí hace falta estar dado de alta en el sistema para poder recibirlo, como es el caso de la sanidad. Pero en el caso de la educación, estáis obligados a estar ahí, hasta cuarto de la ESO. No os queda más remedio. Por tanto, cotizado o no, ahí tienes que estar. Y por último, tenemos las prestaciones de carácter compensatorio. Son muy parecidas a las primeras, solo que en el carácter compensatorio, ¿qué sucede? No lo has cotizado, lo sé, pero sé que lo necesitas. Por tanto, te lo voy a reconocer, como es el ejemplo que os ponía del subsidio o una vivienda de protección pública, ¿vale? ¿A una vivienda de protección pública podemos acceder todos? No, caca. Solamente podemos acceder a aquellas personas que cumplan por rentas y por unas determinadas circunstancias. No tiene sentido dar una vivienda más barata a una renta alta. No, es que yo quiero pagar menos. Ya, pero coño, tú lo tienes. Uy, perdón. Ya, pero leche, tú lo tienes, ¿no? Pues entonces, deja que esas viviendas las adquieran aquellas personas que tienen la renta más baja. Y por eso el Estado dice, pues aquí vamos a hacer una prestación de carácter compensatorio para aquellas personas que tienen las rentas más bajas. Bueno, y por último, pues el futuro. ¿Se puede mantener esto? ¿No se puede mantener esto? Pues es lo que os decía. Yo os he dado un punto de vista total y completamente aséptico, total y completamente objetivo, donde si lo queremos mantener tenemos que pagar impuestos. Y si cada uno se la ventila, pues oye, pues llegará un momento que pagaremos menos impuestos. También, claro, el pagar o no pagar impuestos no depende de mí. Ah, yo no quiero, yo no. Si quieres tener sanidad privada, paga la pública y te haces la privada. Pero la pública la pagas, porque para eso forma parte del sistema. ¿Es justo o es injusto? Ya cada uno, ¿vale? Pero lo tienes que pagar si quieres hacerlo por tu cuenta. Otra cosa es que a medida que nos vamos haciendo mayores o a medida que vamos participando de la vida, de la vida política y de la vida pública, digamos, me voy a informar de cuál es el programa que llevan los partidos políticos, voy a informarme de qué es lo que aporta cada uno. Quiero saber de alguna forma si alguien en algún momento me va a dar información precisa, exacta, minuciosa de cuánto aporto en impuestos y qué recibo a cambio. Quiero saber de alguna forma si realmente esto me compensa o no me compensa. Pero lo que está claro y lo único que sabemos a día de hoy a ciencia cierta es que si yo quiero mantener el estado del bienestar tengo que asumir unos impuestos y la experiencia nos ha demostrado que ese mantenimiento del estado del bienestar pues tiene sus consecuencias negativas, ¿no? Es decir, ese mantenimiento del estado del bienestar resulta que deriva en estas cosas que tenemos aquí, ¿no?
Es decir, deriva pues en que haya pues cierta, por decirlo de alguna forma, que haya pues cierta corrupción, que haya pues, que tengamos que aceptar de alguna forma pues un coste. Bueno, chicos, me queda por ver y por hacer por vosotros un último vídeo para explicaros la actividad práctica obligatoria y con esto estarían vistos los contenidos hasta Semana Santa. Esa actividad práctica obligatoria no la pido para después, inmediatamente después de Semana Santa, que si todo va bien, nos veríamos el día 11, uy no, el 11 es el estado de alarma, si todo va bien, nos iríamos al día 14. Este día nos veríamos, no, porque no teníamos clase, nos veríamos el día 16 si todo va bien, y para este día no os pido la práctica os la pido para este día, para el 17, así luego yo el fin de semana tengo tiempo para corregirlo, ¿vale? Pues nada chicos, me despido hasta aquí, cortamos aquí la clase y luego os hago un pequeño vídeo para explicaros cómo se hace la actividad práctica obligatoria. Bueno, hasta luego.